No tengo recuerdos de aquel amor. Se ha terminado, es lo mejor. Para mí fuiste una desilusión. No tengo recuerdos de aquel amor. Cuando vuelvas a mí, no me pidas perdón. Ya no quiero acordarme de lo que pasó. Bye bye nena, bye bye. Nos veremos por ahí. Bueno, seguramente ya viste aquí en este canal que teníamos una posición más o menos neutra con respecto a lo de Donald Trump. En un video te hablé por qué pensaba que era disidencia controlada y en otro por qué creía, dando el beneficio de la duda, que posiblemente podría ganar. Podría, pero al final la cara de la derrota. Sin embargo, quiero aquí ya concluir este tema dándote algunos puntos importantes para reflexionar. Número uno, el mundo pertenece, y eso tú lo sabes, los nombres están ahí, Rockefeller, etcétera, el mundo pertenece a esa gente. Entonces, como alguien que tiene una mansión, no la va a heredar a alguien que no sea de su linaje, que no sea de su familia, no. Y dado que el mundo tiene dueño, olvídate ya de la democracia, de todo ese teatro, no. Esa gente no va a soltar el poder nunca. Sucede que con las apuestas, por ejemplo, las casas de apuestas, estaban a favor de Trump, pero como es negocio y ganó Biden, entonces ahí cobraron los que apostaron a Biden, como cuando las peleas de box arregladas, como los partidos de fútbol arreglados, nada se deja al azar. Los ingenieros sociales tienen todo perfectamente diseñado, tan al detalle que tú ni siquiera, nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces esto fue nada más teatro, pero que sepas que el mundo tiene dueño y así se va a quedar. La otra cosa, ¿no se te hizo sospechoso que únicamente con este teatro que se hizo, Donald Trump fuera el único que le hiciera la guerra al Estado Profundo? Si tú recuerdas la historia universal, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, estaba por un lado el bloque liderado por Japón, Alemania y los demás. Y en el otro Estados Unidos, Francia, Inglaterra y los demás. Siempre son bandos. Y en este caso, un único hombre contra el mundo. Qué extraño, ¿no? No había, supuestamente estaba Bolsonaro también, pero son al final rumores, nada en concreto, como los datos históricos que acabo de darte. Así que muy extraño, ¿no? Solo un hombre contra todo el mundo. Los Rambos no existen. La tercera es que los ejércitos como una herramienta del Estado son los primeros en venderse, son los primeros corruptos. Y si no me crees, bueno, otra vez revisemos la historia. La Alemania nazi, las SS, los nacionalsocialistas, el ejército estaba del lado del Führer. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos no recuerdo el nombre del piloto que lanzó la bomba, bueno, en realidad fueron 3 bombas atómicas sobre Japón. Y ni siquiera ese ejército en el cual ahorita confiábamos pudo protestar. Los autoatentados del 9/11 en las Torres Gemelas, fue el propio ejército como una herramienta de destrucción el que fue a invadir allá. Y ahorita el ejército vuelve a ser el primer, pues tiene dueño, es servidumbre al final, no se le paga por pensar. Recibe una orden y órdenes militares no se discuten.
De hecho, también el ejército del gobierno en la guerra civil de El Salvador, ¿qué hacían? Iban a las escuelas a reclutar niños a la fuerza. Tomaban niños de gente del pueblo allí en El Salvador y desde helicóptero los arrojaban como una eh, propaganda de terrorismo, los arrojaban desde helicópteros a gente civil, ejército del gobierno de El Salvador. Además que ellos recibían asesoría de militares del alto mando de Washington a este ejército, pero eran experimentados en la guerra de Vietnam. Fíjate. Entonces el ejército es el primero que se vende. Esos 25,000 soldados que estaban ahí, nada más estaban haciendo teatro. Lo que quiero que entiendas es que a veces te hablan mucho de política, de historia, economía, sociología, antropología. Está bien, pero a veces todo eso no es necesario. Simplemente entender la naturaleza del ser humano. El siguiente punto, que es precisamente sacar de esto, de un régimen, un autor, un libro, mejor quedarte con la naturaleza del ser humano y analizándolo desde ahí. Yo te preguntaría, si tu ex, te parece una tontería, pero si tu ex esposa o alguien te es infiel o te hace algún daño que es muy grave, seguramente borras su teléfono y la dejas de ver, jamás vuelves a tener contacto con ella. Pero qué extraña es la historia, porque Japón, pese a que sufrió estas bombas nucleares y asesinó mujeres embarazadas, niños por igual, civiles, población, miles, y Japón perdonó, Japón olvidó. Aquí no pasa nada y fin. Pero a ver, te digo, o sea, es que a mí una ex me hace algo, jamás vuelvo a hablarle. ¿Cómo es posible que estas cosas se den en la política internacional? Naturaleza humana. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues tomando en cuenta esta naturaleza humana, pues ver a Donald Trump y a su ejército pues como los traidores que son. Se cumple una de las directivas, de los puntos que tanto nos han dicho gente muy sabia, filosofía del poder, filosofía de la guerra. Mantén la esperanza viva pero nunca satisfecha. Y eso fue lo que hizo el movimiento Q. Mantén el ardid de esperanza, de democracia, de sí, todo va a estar bien, pero nunca satisfagas esa necesidad. Parece que la gente no puede gobernarse a sí misma, el hombre que no puede gobernarse a sí mismo y siempre busca o en la mujer o en el Estado o en otra persona que se haga cargo de mí. Y eso no puede seguir. Así que la recomendación sería ya no tragarnos esas palabras arteras de ya sabemos que los gobiernos no son tus amigos, no se puede, y ahí te dejo unos links, unos enlaces de Dmitry Uralov que te lo va a explicar. Pero realmente, y recordando por ejemplo las palabras del Mario Luna, no le dediques ni un segundo de tu tiempo, ni un segundo de tu vida a algo que está fuera de tu área de influencia. Lo que está más allá de nuestro control no existe. Lo otro es no hagas crecer a este aparato represor, este aparato estatal, que ha ido creciendo porque cada vez más gente quiere entrar a trabajar a la policía, al ejército, a algo, un puesto en el gobierno. Cada vez crece más el monstruo, cada vez hay que sacar dinero de alguna parte, en este caso de los impuestos, para pagarle a toda esa gente y a la nómina fantasma, gente que yo conozco, gente que ahorita
que trabaja en el gobierno, pero que ahorita no está trabajando y que está recibiendo por hacer nada 22,000 pesos mexicanos, sin hacer nada. Como ese aparato necesita jalar y jalar más dinero para mantener a toda esa gente, si tú decides trabajar ahí, solo vas a hacer más grande este monstruo. Así que la manera de matarlo de hambre es no trabajando para ellos, no recibiendo ninguna dádiva que te dé el gobierno. Nosotros no queremos dinero, queremos que nos dejen trabajar. Las leyes que ahogan al emprendimiento, fíjate, incluso emprendedores como Elon Musk, no, sí, ejemplo de emprendimiento y de millonarios y, a ver, espérame, si alguien aquí en México quiere empezar desde abajo, llega a la delegación y empieza a decirte, mira, te falta no sé qué, llegan abogados a ver si estás en regla, conforme a la Ley Federal del Trabajo, desde que si tienes extintores hasta que, bueno, impuestos, impuestos, impuestos. Y después, si aún así tienes éxito, derecho de piso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te cayeron grupos delictivos que están viendo que ese negocio da. Entonces, por un lado, se combate disque a la pobreza, pero por el otro, empieza a haber toda clase de restricciones como las que vemos ahora. Tú no abres, tú tampoco, pero Amazon sí, Mercado Libre sí, todos ellos. Pero tú, la economía del barrio, no. Esa gente como Elon Musk, pues otro que también está financiado y a su vez financia todo este movimiento oscuro. No tiene caso que ya te hable de Neuralink y todo eso que ya está, SpaceX, es otro más. Entonces, conclusión, no te creas ya todas esas palabras emocionales, muy del corazón, ¿no? De la esposa de Donald Trump que salió, no, es que los niños y las familias y el amor a la patria, es como esa novia que está diciendo, sí, te quiero, te amo, y te escribe cartas y poemas, pero no está contigo. ¿Está o no está? Es un juego es un jueguito, el gato y el ratón, y no, yo no juego a juegos. La gente no juega a juegos. ¿Por qué no se liberó a Julian Assange como muestra? No hay que explicar, hay que demostrar. Y a este señor le tembló la mano. Le tembló la mano pero es que realmente eso era, ¿no? Esta chava, la que perdió la vida, de la Fuerza Aérea, que recibió un balazo ella no le tembló la mano. A ella no le tembló la mano para ir. Y los que dispararon tampoco les tembló la mano. ¿Lo ves? Es simple naturaleza humana. En el momento en el que empecemos a hablar de teorías económicas, que si el marxismo cultural, neomarxismo, neoliberalismo, que los modelos capitalistas son malos, ¿no? Que son buenos, Hayek, Milton Friedman, etcétera, etcétera, ideología. En ese momento todo se pierde en palabras, en ideas, en un laberinto del que no encontramos salida. Pero en cuanto te quedas con la naturaleza humana, la naturaleza de las cosas, de este cosmos, de las leyes universales de las que te hablé, ya no hay lugar para la mentira. Ahí descubres por dónde va el asunto y por dónde deberías transitar tú, dónde deberíamos transitar nosotros. Hasta pronto.